Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, Su Misteriosa Iris, y hoy vamos a ver la energía de la semana para el signo de Acuario. Acuario se regocija en disfrute o éxito que tiene con respecto a personas y a experiencias que están sucediendo en su vida, pero hay cierto tipo de arrogancia porque se está muy seguro de que lo que se ha conseguido o lo que se está viviendo es como que lo debe de merecer sí o sí. Hay cierto orgullo, cierta arrogancia, como por supuesto que a mí se me tiene que dar esto. Se va a sufrir por estos actos arrogantes de orgullo, porque obviamente estas vibraciones no son buenas y al final lo que uno está sintiendo pertenece a uno mismo y a una misma y ya está. No se va a demostrar nada a nadie ni a otras personas se le va a transmitir lo que uno pretende, porque todo eso son ilusiones nuestras. Entonces, se siente cierta rivalidad o competencia con personas de alrededor que están en el ámbito amistoso, pero siento que Acuario no es amigo ni amiga. Hay cierta arrogancia y para algunos Acuarios veo que no se puede controlar la situación, pero para otros veo que han comprendido que pueden controlar más o menos esta situación a través de compartir, de ser más bondadoso con el otro, de dejar esos pensamientos tóxicos atrás y actuar con benevolencia. Acuario es muy independiente, es algo que le caracteriza mucho y va a dejar, yo pienso que algunos un lugar y otros una persona. Van a dejar esto atrás, confiando nuevamente en sí mismos o en sí mismas, esta vez de una manera más benevolente, por decirlo así. Y el control que algunos conseguían y otros simplemente pretenden, les hace seguir hacia adelante con muchísima velocidad. Veo que algunos se mudan, algunos cambian de lugar y por eso comienzan nuevamente a forzarse, a poner trabajo en conseguir esos sustentos básicos. Y hay un amor, pero siento que Acuario no tiene una relación seria. Siento como que hay varias personas con Acuario. A Acuario no le preocupa nada de este tema, de estar a dos bandas, por así decirlo. Y hay una cierta indecisión con respecto al pasado. Voy a sacar otra carta para ti. Veo una ausencia de confianza o de fiabilidad.
efectivamente tiene que haber una cierta reflexión sobre qué se está haciendo, cómo se está actuando. Siento que hay que sacrificarse a uno mismo o a una misma para actuar con una energía más bondadosa hacia los demás y hacia la vida. Voy a sacar para ti los retos de la semana y así podrás ver qué lecciones de vida tiene el universo para ti en este momento presente. Vamos a ver retos de la semana para ti, Acuario. Si quieres leer una lectura más extendida con respecto al amor o al dinero, puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram @misteriosairis. Y si quieres ayudarme a crecer, suscríbete a mi canal para poder emitir lives y así tener un cierto acercamiento más interactivo con vosotros. Saber los retos de la semana para ti. Hay ciertos mensajes que se me repiten y es como tomar la responsabilidad sobre las decisiones que uno toma. Comprender que de la manera en que actuamos y esta toma de decisión que llevamos a cabo tienen ciertas consecuencias y vamos a tener que acarrear con ellas, queramos o no. Yo siento que hay que poner esfuerzo, empeño y energía con respecto a lo social. Aunque Acuario es muy humanístico, ¿no? Muy solidario, aquí siento que hay cierto desapego, ¿no? No se tiene en cuenta mucho al otro. Hay que llegar a acuerdos con las personas, encontrar más puntos en común, formar de alguna manera parte de lo que son los otros y no ir tan a la nuestra. Efectivamente, hay que mirar más a los demás, no ser tan egoístas ni arrogantes, ni mirar solo por nosotros mismos o nosotras mismas. Tiene que haber un equilibrio. En las relaciones se tiene que dar esa simbiosis, ¿no? Tú tienes todo lo que es necesario para llevar esto a cabo, pero solo es decisión tuya si decides seguir un camino u otro, Acuario. Voy a sacar para ti una energía de poder que si la practicas y la integras dentro de ti, te será de muchísima ayuda a lo largo de esta semana. Energía de poder para Acuario. Fluye en perfecta armonía con todo lo que está a tu alrededor, con todo lo que ocurre, pero el fluir armoniosamente con todo esto significa integrar en cierta medida que los demás también forman parte de ti, de tu ser, que los demás tienen que ver contigo. Es como que percibo la necesidad
de descubrir buenos sentimientos hacia los demás. Se tiene que mirar con otra lente las cosas. Hay un rencor, hay algo dentro de ti que no perdonas. No diluyes esa energía estancada. Y eso te hace ser un castigador, una castigadora de una manera indirecta hacia los demás. No digo que castigues por decisión propia, ¿vale? Pero ocurre, porque eso que está dentro de ti no se ha esfumado, no lo has resuelto. Entonces, indirectamente, sí o sí, tu manera de actuar, aunque tú elijas tus decisiones propias y tú creas que no, que esos son temas tuyos y nada más, hay una reacción indirecta frente al otro, hay una consecuencia que están percibiendo los demás y hay un daño que se le está haciendo a las demás personas. Este ha sido tu mensaje para esta semana, Acuario. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu energía viendo este vídeo, Acuario. Nos vemos la próxima semana.